Soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver las ecuaciones de bucle cerrado, tanto en una teoría general como en la implementación en MATLAB en un caso particular de un modelado para control de un depósito. El caso de estudio que motiva todo esto es este depósito que tiene una entrada que denominaremos U y otra entrada que será kappa, que es el grado de abertura de esta válvula, y la salida será el nivel. Deseamos controlarlo, con control lo dejaremos en proporcional en este ejemplo, y queremos calcular las ecuaciones que rigen el comportamiento de esto en bucle cerrado. Como el sistema tiene dos entradas, esta es su ecuación de estado, esta es su ecuación de estado linealizada y esta es sustituyendo valores numéricos, pues en el problema de control tenemos que decir qué entradas son manipuladas, cuyo valor lo calculará el controlador, acción de control, y qué entradas son exógenas, perturbaciones, a las que el controlador deberá hacer frente. En este problema en particular, nosotros supondremos que este caudal es manipulada, U, y que esta será perturbación, y que la llamaremos sus incrementos sobre el punto nominal como D del disturbance en inglés. Esto podría ser, por ejemplo, un caso de un bombeo de agua potable, donde el consumo aguas abajo D sería la perturbación y yo decidiría bombear más o menos agua a la torre de almacenamiento. Pero, por ejemplo, en una depuradora podría ser al revés. Sería el caudal entrante por arriba la perturbación, que subiría y bajaría por razones exógenas a mí, y la abertura de abajo sería mi manipulado, ¿vale? O sea que desde el punto de vista de teoría de sistemas son dos entradas, y si son manipuladas o perturbación ya dependen del problema tecnológico de control particular que yo esté resolviendo. Bien, en este caso U manipulada D disturbance son estas de aquí, y haciendo transformada de Laplace de las ecuaciones, G por U más GD por D va a ser el modelo en bucle abierto que vamos a utilizar para integrar en un modelo en bucle cerrado junto a un controlador. Y este va a ser el diagrama de bloques del bucle cerrado. El de arriba sería, digamos, conceptual para contarle a la gente lo que estamos haciendo. Vamos a tener un controlador basado en el error, que cuanto más grande sea el error, más revoluciones le dé a la bomba que regula el caudal de entrada por arriba, y en el proceso la salida, variable controlada, será el efecto de la variable manipulada por el regulador y de las perturbaciones. Y lo que ocurre es que este diagrama conceptual, traducido a numéricamente ecuaciones diferenciales en el dominio de Laplace, porque así en vez de derivar e integrar, pues simplemente hay que hacer multiplicaciones algebraicas, bueno, pues el diagrama conceptual de arriba se traduce al diagrama formal tras linealizar en cierto punto de operación y hacer transformada de Laplace de abajo, ¿vale? Donde básicamente hemos explicitado que el controlador va a ser un sistema lineal con cierta función KdS y que en coordenadas incrementales todo, pues el proceso va a ser la superposición del efecto de la variable manipulada GU y del efecto de la perturbación GDD. Con lo cual, pues ahora ya tenemos este diagrama formal que vamos a traducir a ecuaciones algebraicas para despejar cosas. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos aquí? Las ecuaciones del proceso son esta de aquí. La ecuación del controlador es esta de aquí, en el dominio de Laplace. Y lo que ocurre es que como el controlador reacciona ante cambios en el error de seguimiento, referencia menos medida del nivel del depósito, medida de la variable controlada, bueno, pues me falta la ecuación de qué es la letra E. Este círculo en el diagrama de bloques representa esta resta, el error es R menos I. Por lo tanto, el diagrama de bloques lo podemos considerar como un intermedio entre una representación conceptual que podría poner para una audiencia que no sabe quién es Laplace, pero quiere entender cómo funcionan las cosas. Luego está este diagrama de bloques que expresa en el dominio de Laplace las ecuaciones y bueno, pues al final lo que realmente es el modelo en bucle cerrado, obviamente son estas tres ecuaciones. Como son tres ecuaciones, yo voy a poder
despejar tres cosas. Entonces vamos a aclarar las letras que salen. Aquí salen las letras R, D y luego también salen la letra E, la letra U y la letra Y. Y ya no sale ninguna otra letra aparte de funciones de transferencia G, GD, K, que se supone que son conocidas. Con lo cual tengo tres incógnitas, E, U, Y. Y ahora a este bucle, pues efectivamente las entradas R y D serán las entradas en bucle cerrado, porque pues entran como flechas ahí, eso pueden tener cualquier valor, no son flechas que salgan de ningún lado y por tanto no se despejan de nada. Al proceso en bucle abierto sus entradas serán U y D, al sistema proceso más controlador en bucle cerrado sus entradas son R y D. Bueno, pues como se pueden despejar E, U, Y, pues el simplificar las ecuaciones de bucle cerrado se reduce a despejar E, U, Y en función de las letras R y D. Vamos a hacerlo. Bueno, a ver, pues son tres ecuaciones, es sustituir, etcétera, manipulaciones algebraicas sencillas. Lo que sí que es verdad es que como una vez pongo las letras G, G, D, K, me sirven para este problema del depósito o para cualquier problema de control, pues en los libros de teoría lo primero que se suele explicar es el caso con D igual a 0 sin perturbaciones, un problema que se llama de seguimiento de referencias puramente. Con lo cual, si tacho temporalmente esta ecuación, pues entonces vamos, por ejemplo, a despejar E. Pues E es R menos I, aquí tengo esta ecuación, luego como I es G por U, lo sustituyo utilizando esa ecuación, y como U es K por E, a partir de esta ecuación lo sustituyo ahí y por lo tanto, a partir de aquí, yo puedo decir E más GKE igual a R, o sea, 1 más GKE igual a R, o sea, esta expresión que es importante y se llama pues la ecuación del error en bucle cerrado. A esta función de transferencia de aquí en medio se le suele llamar con la letra S mayúscula y se le denota como sensibilidad en bucle cerrado. Bueno, pues ya digo, como sale muchísimo, pues solemos decir S, Closed Loop Sensitivity, en la jerga de los controleros. Bueno, pues esta es la función del error. En función de la referencia, estamos suponiendo, recordemos, que no hay perturbación. Hemos tachado esta ecuación. Y ahora ya simplemente, como U es K por E, pues simplemente si multiplico esto por K tendré la del control. Y como I es G por U, pues si multiplico esto por K para tener U y por G, tendré la salida Y. Y son las tres incógnitas despejadas. En efecto, aquí tenemos K por E, esto de aquí, y G por U, pues me da GK entre 1 más GK por R, y es la salida en función de la referencia, con lo cual, pues en matriz de transferencia, esto es importante memorizar, sale en todos los exámenes y en todos los libros de control monovariable. Memorizaremos estas tres funciones de transferencia. Error 1 entre 1 más GK, U es K por el error, claro, K entre 1 más GK, y es GK entre 1 más GK. Bien, pero sin embargo esto era un caso simplificado donde D era 0, la perturbación. Entonces, en el caso general tenía tres incógnitas E, U, I, pero ahora sí las ecuaciones son estas de aquí, con la D también. Con lo cual, pues simplemente va a ser pues, manipulaciones similares. Aquí lo tenemos, por ejemplo, si nos fijamos en esto, pues claro, pues el error es R menos I y ahora sustituyo en I, pues GU más GDD y sustituyo en U K por E, con lo cual ahora ya la única incógnita es E y entonces puedo pasar GKE al otro lado y luego dividir entre 1 más GK. De modo que me queda la ecuación del error cuando cambian simultáneamente referencia y perturbación. Una vez tengo esto, pues claro, la acción de control es simplemente multiplicar por K. De modo que desde ahí llego a esta expresión para la acción de control y luego
la salida, claro, sin perturbaciones es multiplicar por G, pero aquí ya no. Hay que hacer, la salida es GU más G de D. Con lo cual, todo esto multiplicado por G es esto de aquí, G por U, más G de D, pues eso da esta expresión de aquí de la derecha, donde pues la perturbación D va multiplicada por 1 menos GK entre 1 más GK, todo por GD, sacando factor común G de D. Y ahora, pues resulta que este factor de aquí, yo puedo decir que es 1 más GK entre 1 más GK. Claro, esto es 1 menos GK, 1 más GK, dividiendo, de manera que 1 más GK menos GK, todo esto acaba siendo eso de ahí, que multiplicado por G de D, pues da la expresión final, esta de aquí, de la salida, cuando cambian a la vez referencia y perturbación. Realmente es la superposición de efectos individuales de cada entrada, y si comprobamos pues que lo que multiplica referencia 1 entre 1 más GK, K entre 1 más GK y GK entre 1 más GK, pues este efecto de la referencia es el mismo que habíamos visto aquí arriba, y lo que ocurre es que, bueno, pues que al tener una entrada adicional, pues tenemos la superposición entre el efecto de la entrada R y el efecto de la entrada D, que también podríamos haber gastado el truco de calcular el efecto de la entrada D suponiendo que R es 0 para tener las ecuaciones más limpias, igual que aquí arriba he hecho que la entrada D sea 0 para tener las ecuaciones más limpias. Bueno, pues si lo hubiéramos hecho y al final hubiéramos sumado los resultados, hubiéramos tenido estas expresiones de aquí que valen para cualquier bucle de control monovariable, sustituyendo G, K y GD por los controladores y procesos y tal que sean en cada caso. Bueno, cualquiera. El mundo del control tiene muchos refinamientos y sofisticaciones. Es cualquier bucle de control monovariable de un grado de libertad con un sensor de variable controlada, en fin. No os preocupéis, el tema es que, bueno, vamos a resumir esto porque es importante en esta matriz de transferencia, donde la primera columna es la misma que antes y la segunda, no sé, normalmente uno pues ya lo suele calcular en cada caso, porque lo que siempre está en el 90% de los problemas de control es la primera columna, el efecto de R, y ya las perturbaciones entrando por aquí, por allá, ruidos de medida, de proceso, no sé qué. Bueno, ¿que os lo queréis memorizar? Bien, que no, pues lo sacáis. El tema es darse cuenta que el diagrama de bloques no es más que una representación gráfica cercana a la transparencia comercial sin fórmulas de estas ecuaciones que son lo que realmente importan. Bueno, pues estas son las ecuaciones en bucle cerrado de un sistema de control con perturbación y cambio de referencia. Y, por ejemplo, pues ¿cómo lo programamos en MATLAB? Pues simplemente pues, tecleando esta matriz. O sea, aquí en este fichero que estoy yo presentando, tengo una función, cierra bucle K, G, KD, y que a 1 entre 1 más GK, sensibilidad S mayúscula, pues la calculo porque está en el denominador de todo, y esta matriz es copiar directamente, ahí la vemos, lo que hemos visto en la teoría. Y MinReal es como el Simplify del Symbolic Toolbox, pero en el Control Toolbox. Bueno, pues esta es la línea importante, y lo que ocurre es que, bueno, pues que para interconexiones con otros elementos y para las gráficas de simulaciones, etcétera, pues el Control Toolbox agradece que yo le diga el nombre que tienen las variables de entrada R y D y las variables de salida E, U, Y. Con lo cual, si lo aplicamos, por ejemplo, al caso de este depósito que estamos considerando, donde aquí tenemos G y GD que motivaban estas ecuaciones, si yo pongo un controlador proporcional de ganancia 3, que claro, también le pongo un input name E y output name U, pues con ello, ejecutando este cierra bucle, pues me salen aquí pues una matriz de transferencia en bucle cerrado donde de referencia a error, control y salida sale estas cosas de aquí,
y de input de perturbación a error, control y salida salen estas cosas de aquí. Y por ejemplo con step, pues aquí saldría esto de aquí, que por brevedad, digamos, el análisis detallado de qué significa y si funciona o no funciona bien, eso lo veremos en otro vídeo. Aquí simplemente nuestro objetivo ha sido obtener, a partir de la deducción teórica, estas 6 funciones de transferencia. Un último inciso. El comando connect de MATLAB también hace internamente las manipulaciones asociadas a un diagrama de bloques, donde, claro, la conexión la entiende automáticamente como que determinado elemento tenga una variable en su input name que coincida con el output name de otra, ¿vale? O sea, que el output de algo que tenga el mismo nombre que el input de otro elemento de un diagrama de bloques, pues MATLAB dice, eso es que están conectados, ¿vale? Pues eso es lo que hace connect. Y entonces, como al proceso en bucle abierto TANC, sus entradas son U, D, Y, he dado los input-output names que toca. Como al controlador le he dicho que el input es E y el output es U, pues solo me falta el sumador, la tercera ecuación, digamos, del diagrama de bloques, pues es que hay un sumador donde E es R menos Y, con lo cual ahora sí le digo que conecte esas 3 cosas, el proceso, el controlador y este sumador sum que le he llamado, o Pepe o como queráis, y entonces le digo que me despeje en función de los inputs R y D las salidas E, U, Y, y como todo cuadra y se puede hacer, pues MATLAB lo hace internamente, exactamente lo que hemos hecho nosotros en letra teóricamente, y al final pues me saca esta FBB que he llamado yo, que bueno, yo he trabajado en espacio de estados porque es más eficiente numéricamente. El tema es que, bueno, que la función de transferencia resultante de bucle cerrado con el comando connect, que simplifica diagramas de bloques arbitrarios, pues acaba saliendo de input R estas 3, de input D estas otras 3, y que si yo calculo la norma de su diferencia, no os preocupéis mucho por lo que significa este concepto de norma, es más sofisticado. El tema es que, bueno, es una comprobación de que son el mismo sistema. La diferencia entre lo que he hecho yo con cierra bucle, esto de montar la matriz a mano, y lo que ha hecho Connect, pues es de 2 por 10 elevado a menos 16, o sea, son lo mismo. Con lo cual, vamos a finalizar aquí. Resumamos lo que hemos visto en este vídeo. En este vídeo hemos visto cómo simplificar este diagrama de bloques inferior, transformándolo a ecuaciones y despejando algebraicamente 3 incógnitas, E, U, Y. Las entradas de bucle cerrado son D y R. El proceso con perturbaciones puede ser cualquiera, pero hemos venido motivados por el estudio y el modelado y linealización de este proceso, donde el caudal de entrada superior U era mi variable manipulada y donde la abertura de la válvula de descarga, sus incrementos eran mi perturbación D. El resultado de eso ha sido estas 6 funciones de transferencia convenientemente organizadas en una matriz de transferencia, 3 salidas, 3 filas, 2 entradas, 2 columnas. Al final, pues hemos visto cómo implementarlas en MATLAB, bien copiando literalmente el resultado de nuestras derivaciones teóricas, o bien utilizando el comando connect del Control System Toolbox, que interconecta sistemas basados en los nombres de entradas y salidas. Bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.